Violetas en el cementerio presenta Aceite de perro de Ambrose Bierce. Me llamo Buffer Bing. Mis respetables padres eran de clase muy humilde. Mi padre fabricaba aceite de perro y mi madre tenía un pequeño local junto a la iglesia del pueblo, en donde se deshacía de los bebés no deseados. En mi adolescencia, me inculcaron hábitos de trabajo. Ayudaba a mi padre a capturar perros para sus calderos. Y a veces, mi madre me empleaba para hacer desaparecer los restos de su labor. Para llevar a cabo esta última tarea, tuve que recurrir con frecuencia a mi talento natural, pues todos los guardias del barrio estaban en contra del negocio de mi madre. No se trataba de una cuestión política, ya que los guardias que salían elegidos no eran de la oposición. Era solo una cuestión de gusto, nada más. La actividad de mi padre era lógicamente menos impopular, aunque los dueños de los perros desaparecidos le miraban con una desconfianza que en cierta medida se hacía extensible a mí. Mi padre tenía como socios silenciosos a todos los médicos del pueblo, quienes raras veces recetaban algo que no contuviera lo que ellos gustaban llamar Olcan. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce. A pesar de ello, mucha gente no estaba dispuesta a hacer un sacrificio para ayudar a los afligidos, y no dejaban que los perros más gordos del pueblo jugaran conmigo. Eso hirió mi joven sensibilidad, y en una ocasión estuve a punto de convertirme en un pirata. Cuando recuerdo aquellos días, a veces siento que al haber ocasionado indirectamente la muerte de mis padres, tuve la culpa de las desgracias que afectaron tan profundamente mi futuro. Una noche, cuando volvía del local de mi madre, de recoger el cuerpo de un desafortunado, pasé junto a la fábrica de aceite y vi a un guardia que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Aunque era joven, había aprendido que los actos de un policía, cualquiera sea su aparente carácter, siempre son inspirados por los más execrables motivos. Así que, para eludirle, me escabullí por una puerta lateral del edificio, que por casualidad estaba entreabierta. Una vez dentro, cerré rápidamente y me quedé a solas con el pequeño cadáver. Mi padre ya se había ido a descansar. La única luz visible era la del fuego, que al arder con fuerza bajo uno de los calderos, producía unos reflejos rojizos en las paredes. El aceite hervía con lentitud, y de vez en cuando un trozo de perro se asomaba a la superficie. Me senté a esperar que el guardia se fuera y empecé a acariciar el pelo corto y sedoso del niño, cuyo cuerpo desnudo había colocado en mi regazo. ¡Ah, qué hermoso era! A pesar de mi corta edad,
ya me gustaban apasionadamente los niños, y al contemplar a aquel angelito, deseé con todo mi corazón que la pequeña herida roja que había sobre su pecho, obra de mi querida madre, no hubiera sido mortal. Mi costumbre era arrojar a los bebés al río, que la naturaleza había dispuesto sabiamente para tal fin. Pero aquella noche no me atreví a salir de la fábrica por miedo al guardia. Después de todo, estoy seguro de que si lo echo al caldero, no pasará nada. Me dije, mi padre nunca distinguirá sus huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pueda ocasionar la administración de un tipo de aceite diferente al incomparable Olcan no pueden ser importantes en una población que crece con tanta rapidez. En resumen, di mi primer paso en el crimen y arrojé al bebé al caldero con una tristeza inexpresable. Al día siguiente, para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó que había conseguido la mejor calidad de aceite jamás vista y que los médicos a los que había enviado las muestras así lo afirmaban. Añadió que no tenía la menor idea de cómo lo había hecho, pues los perros habían sido tratados como siempre y eran de las razas habituales. Consideré que era mi deber dar una explicación, y eso fue lo que hice, aunque de haber previsto las consecuencias, me habría callado. Tras quejarse por haber ignorado las ventajas que la fusión de sus industrias suponía, mis padres pusieron manos a la obra para reparar tal error. Mi madre trasladó su negocio a una de las salas del edificio de la fábrica, y mis deberes relacionados con su negocio cesaron. Nunca más volvió a pedirme que me deshiciera de los cuerpos de los pequeños superfluos. Tampoco era necesario atraer a los perros a su perdición, porque mi padre los descartó por completo, aunque todavía ocupaban un lugar honorable en el nombre del aceite. Al encontrarme tan repentinamente arrojado a la ociosidad, naturalmente me podría haber convertido en un chico perverso y disoluto, pero no fue así. La santa influencia de mi querida madre siguió protegiéndome de las tentaciones que acechan a la juventud. Y además, mi padre era diácono de la iglesia. ¡Ay! Y pensar que por mi culpa, unas personas tan estimables tuvieron un final tan trágico. Al ver que su negocio obtenía el doble de beneficios, mi madre se entregó totalmente a él. No solo aceptaba encargos para eliminar bebés no deseados, sino que salía a las carreteras y caminos apartados, recogiendo a niños más crecidos e incluso a los adultos que atraía con engaños hasta la fábrica. Mi padre, encantado con la calidad superior del producto, también se dedicaba con diligencia a abastecer sus calderos. En pocas palabras, convertir a sus vecinos en aceite de perro llegó a ser la única pasión de sus vidas. Una codicia absorbente y abrumadora se apoderó de sus almas.
Esta reemplazó la esperanza que alguna vez tuvieron de alcanzar el cielo. Se habían hecho tan emprendedores que llegó a celebrarse una asamblea pública en la que se aprobaron varias mociones de censura contra ellos. El presidente hizo saber que cualquier nuevo ataque contra la población hallaría una contundente y hostil respuesta. Mis pobres padres abandonaron la reunión, asustados y con el corazón destrozado, sumidos en la desesperación, y creo que no del todo cuerdos. A pesar de ello, creí prudente no acompañarles a la fábrica aquella noche, y preferí dormir afuera, en el establo. A eso de la medianoche, un misterioso impulso me hizo levantarme y espiar por una ventana el cuarto de la caldera, donde sabía que mi padre dormía. Los fuegos ardían vivamente, como si la cosecha del día siguiente fuera a ser abundante. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire de contención, como si esperara la hora propicia para desplegar todas sus energías. Mi padre no estaba en la cama, se había levantado, seguía en camisón y estaba haciendo un nudo en una soga. Por las miradas que lanzaba a la puerta de la habitación de mi madre, adiviné lo que estaba tramando. Mudo e inmóvil por el terror, no supe qué hacer para evitarlo. De pronto, la puerta de la alcoba de mi madre se abrió sin hacer ruido, y los dos, algo sorprendidos, se encontraron. Mi madre también estaba en camisón y sostenía en la mano derecha su herramienta de trabajo, una larga daga de hoja estrecha. Ella, como mi padre, no estaba dispuesta a quedarse sin la única oportunidad que la actitud poco amistosa de los ciudadanos y mi ausencia le dejaban. Por un instante, sus miradas encendidas se cruzaron e inmediatamente saltaron el uno sobre el otro con una furia indescriptible. Lucharon por toda la habitación como demonios. Mi madre gritaba y pretendía clavar la daga a mi padre. Él profería maldiciones e intentaba ahorcarla con sus grandes y desnudas manos. No sé durante cuánto tiempo tuve la desgracia de contemplar aquella tragedia familiar, pero, por fin, después de un forcejeo particularmente violento, los combatientes se separaron repentinamente. El pecho de mi padre y la daga mostraban pruebas de haber estado en contacto. Durante un momento, mis progenitores se miraron de la forma más hostil. Entonces, mi pobre padre, malherido, al sentir la proximidad de la muerte, avanzó y sin prestar atención a la resistencia que mi madre ofrecía, la tomó en sus brazos, la llevó hasta el caldero hirviente y usando sus últimas fuerzas, se lanzó con ella a su interior. En solo un instante, los dos desaparecieron y sus cuerpos se unieron al del comité de ciudadanos que habían traído la citación para la asamblea del día anterior.
Convencido de que estos desafortunados acontecimientos me cerrarían todas las puertas para llevar a cabo una carrera honrada en aquel pueblo, me trasladé a la conocida ciudad de Otumwee, desde donde escribo estos recuerdos con el corazón lleno de remordimiento por aquel acto insensato que dio lugar a un desastre comercial tan espantoso.